No podemos decir que hemos tenido solo un rol, sino en la misma persona pues se han confluido varios roles, ¿no? Se han aunado varias perspectivas de actuación. Pues aparte de mando, de un poco de ser el vehículo de transmisión a mi equipo de las directrices de la dirección, de los rápidos cambios que había que hacer, he sido compañera, he maternado muchas situaciones pues de miedo, de angustias, de desconocimiento, que aparte yo de tener mi propio bagaje con mis propios fantasmas, pues era un poco difícil el reconducir ese rol, es el que más me ha costado. Nosotros nos dijeron un viernes, no tengo para olvidar, a las 3:30 que nos convertíamos en planta COVID y en 4 horas ya estábamos totalmente transformados, o sea que bueno, y eso es porque la gente estaba formada. Una mañana cuando todavía teníamos un pie dentro y un pie fuera, que no éramos totalmente una planta ya definida como COVID, una persona, un auxiliar de mi equipo, no hacía nada más que girar y darse vueltas sobre sí misma diciendo que era el fin del mundo, que esto era el fin del mundo. Entonces fue una situación un poco como, porque realmente tenía miedo, ella me trasladaba un miedo. Y claro, yo tenía que también mis fantasmas delegarlos, dejarlos aparte, intentar hablar con ella, reconducir la situación y bueno, pues canalizar un poco la situación. Y esa fue una situación que siempre, ahora lo comentamos, lo hablamos y eso le reportó a ella como diciendo, bueno, sí, te sentaste conmigo, hablaste conmigo, me generaste tranquilidad y a partir de ahí pudimos trabajar.